pero le quisiera dar el paso a mi colega Andrea Villalobos, quien los estará acompañando el día de hoy. Andrea, muchas gracias. Hola Tania, buenos días a todos. Solo para verificar si vamos a iniciar el proceso de grabación. Creo que ya se inició. Ok, perfecto. Entonces, como lo decía Tania, buenos días a todos. Este es el tercer y último día de este seminario sobre preparación y respuesta a pandemias causadas por patógenos respiratorios y ha sido concentrado en comunicación de riesgos. Recuerden que contamos con interpretación simultánea en portugués, en inglés y en español y lo pueden seleccionar en la parte inferior de sus pantallas. Muchas gracias a quienes ya han venido trabajando con nosotros el día 1 y 2. Solo para recordar, el primer día revisamos lo que son elementos generales de comunicación de riesgos enfocados en preparación pandémica y tuvimos un ejercicio para reflexionar sobre los conceptos revisados en este día. El día de ayer nos dedicamos ya a lo que fue la comunicación interna. Iniciamos con la presentación de nuestra colega Sara Ferraz, consultora del equipo de influenza, quien nos habló de la importancia de la comunicación interna y la coordinación en la preparación pandémica. Luego tuvimos la presentación de nuestra colega Susan Kerpa, consultora del equipo de comunicación de riesgos del programa de emergencias de la OMS, quien nos habló de la importancia de la coordinación interna y la comunicación de riesgos efectiva. Para finalizar la jornada de ayer, del día 2, también tuvimos un ejercicio por países, trabajamos en cada uno de los países en donde se utilizó un escenario ficticio, un escenario hipotético sobre un virus, sobre un brote por un virus respiratorio y los colegas compartieron sus comentarios, ¿no? La revisión, discutieron internamente. Para el día de hoy, Lian, por favor, si puedes compartir la pantalla. Muchas gracias. Iniciaremos con la presentación de Sara Ferraz, consultora del equipo de influenza, quien nos hablará sobre comunicación externa y el desarrollo del resultado único y global de comunicación, también conocido como SOCO, y otros elementos. Continuaremos con la presentación de datos de comportamientos y su conexión con el diseño de mensajes de salud pública, que estará presentado por dos colegas. Nuestra colega Nina Gobat, oficial técnica de la Unidad de Preparación y Resiliencia para Comunidades del Programa de Emergencias de la OMS, a quien damos una cordial bienvenida, y también a nuestra colega Marta Schetzer, consultora senior de la Oficina Regional de la OMS en Europa. Bienvenida, Marta, también. Posterior a estas presentaciones, tendremos un espacio de preguntas e inquietudes que estará moderado por nuestra colega Tania Escamilla, y quien después de eso iniciará la discusión del ejercicio del día de hoy. A diferencia del día 1 y 2, el ejercicio será individual, el ejercicio que haremos después de las presentaciones. Y finalmente también hemos invitado a Tania a que realice el cierre oficial de esta serie de seminarios, 3 días. Y pues nada, creo que ya podemos dar inicio para cumplir con nuestra agenda. Muchas gracias a todos y Sara, bienvenida y iniciamos con tu presentación. Gracias. Ok, buenos días a todos. Tania ha hablado algo importante porque si hay personas hoy que es la primera vez, entonces déjame también aprovechar y presentarme otra vez. Entonces, de verdad, Andrea también ya ha hecho eso. Soy consultora del equipo de influenza para la comunicación de riesgo y espero que les gusten. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra conversación sobre lo que empezamos estos 2 días. Empezando por un breve resumen de lo que hablamos ayer, de los elementos prácticos para la comunicación interna en el plan de comunicación de riesgo. O sea, de manera general, ¿qué elementos, qué tópicos debo trabajar en mi plan? Definición de actores, definición de responsabilidades, definición de coordinación y definición del flujo de la información. Hola, hola. Amablemente recordamos, por favor, poner sus micrófonos en silencio. Gracias. Y con eso, déjame marcar mi tiempo porque no quiero pasar. Y con eso,
basado en la actividad de ayer, percibimos algunos elementos que vamos a trabajar hoy bien rápido sobre el ejercicio del brote en Fredonia, que puede apoyar a ustedes a transformar eso en algo más tangible, en algo más práctico. Como estamos hablando de elementos estratégicos, a veces es difícil cómo visualizar cómo sería en la práctica. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, de manera interna, eso es lo que trabajamos ayer, los 2 primeros días, ¿no? Y vamos a hablar hoy un poco de los puntos de la comunicación externa. ¿Qué se debe contener en mi plan en cuestión de elementos de comunicación externa? Primeramente, definición de puntos focales para la comunicación con los principales medios de comunicación. Tele, periódicos, telediarios, radios. Es muy importante que estos puntos focales sean identificados previamente. O sea, no podemos esperar a tener un caso, 2 o un evento ya en alerta para identificar a esas personas con quien vamos a tener una relación. 2, definición de estrategia para elaboración de mensajes según la fase de emergencia. Si se acuerdan de ayer, hablamos de las fases, o sea, la fase de preparación, la fase de alerta, del inicial de la emergencia, la fase de continuidad, o sea, manutención o control, y la fase de recuperación. Entonces, como vimos con la COVID-19, vamos a cambiar los mensajes. Después de 2 años, ya no nos adelanta hablar qué es la COVID, cómo se transmite, todos ya saben, o sea, ¿para qué punto tengo que cambiar el mensaje? Entonces tenemos que estar atentos a eso y seguir el movimiento de cambio de las fases. Definición de mecanismos de escucha social. Esto vamos a comentar. Hubo mucho en el ejercicio de ayer, respuestas hablando, o sea, ¿cuáles eran las primeras etapas para ante un evento o ante una emergencia? Esta definición hay que ser hecha previamente y se pone en acción como se activa durante la emergencia. Pero ya discutimos, ya planificamos un poco de lo que vamos a hacer. Si va a ser un mecanismo vía redes sociales o en la atención básica, ese tipo de cosas. Hablaremos más. Y definición de la frecuencia de la actualización sobre la situación de salud. Mira, esos son puntos principales que pueden trabajar en su plan de comunicación. Mismo en un plan de contingencia, son elementos básicos que deben de tener respuesta. Esto también hablamos ayer. Al inicio de la COVID, todo día teníamos actualización sobre la situación, número de casos, muertes, etc. Con el tiempo, ya no generaba el mismo efecto la comunicación diaria. Entonces reducimos para algo semanal o de acuerdo con los medios de comunicación. Entonces es el momento que vamos a empezar a recopilar información, principalmente en la región donde surgieron los casos y no de manera general, o sea, si hablamos de Fredonia, no es necesario alarmar todo un país si la situación aún está concentrada en una región. Podemos evitar mucho de pánico y de crisis con eso. El próximo. Entonces, hay 6 recomendaciones que nos gusta mucho trabajar. Hace parte de un adaptado de los CDC, que es la gran institución que empezó la discusión de comunicación de riesgo cuando la comunicación de riesgo fue implementada al Reglamento Sanitario Internacional, ahí en 2005, que algunos de ustedes comentaron en los ejercicios. Entonces, si tienen claro estos 6 puntos, van a saber cómo dirigir, sea tú como coordinador, director o como comunicador, van a saber cómo dirigir, cómo manejar la comunicación externa. El primer punto, sé el primero. ¿Qué esto quiere decir? Mismo que no tengamos todas las respuestas ante un evento inusitado como el de Fredonia, es importante que seamos los primeros a hablar algo al respecto.
mismo que sea, mira, estamos reuniendo informaciones, lo que sabemos es eso, no hay nada confirmado, pero estamos trabajando, o sea, ser los primeros a quien la comunidad puede escuchar. El segundo punto, esté correcto, esté seguro de la información que va a transmitir. A veces se pasa que la institución prefiere responder algo con alguna información solamente para no decir que no sabe. Y a veces decir que no sabe es la mejor manera para el tercer punto, ser creíble y crear esta confianza con las personas. Alguien ha comentado eso ayer en el chat y tiene mucho que ver con esas recomendaciones. Vamos para el cuarto punto, expresar empatía. Un minuto. Aquí es como ponerse en el lugar de la sociedad, de la población. O sea, comprendemos que están preocupados y nuestro rol en eso es hacer eso y eso. Ahí vamos para el quinto, que es siempre todo el mensaje tiene que promover la acción al final. Vamos a hablar más de eso adelante, que es decir, con toda la información nueva que les traigo, lo que tienen que hacer es eso. Y darles un comando directo, claro y objetivo que las personas puedan como responder y mostrar respeto. Hemos comentado esos días que la situación política por todo el mundo, como toda enfermedad y toda situación se tornó una situación política, es muy importante que tengamos condición de mostrar respeto en nuestra información. Es una de las mejores maneras de crear confianza. Acompañando mi tiempo. Entonces, un breve resumen sobre nuestro ejercicio de ayer. Definir un mensaje claro y objetivo sobre la real situación, mismo que no se tenga todas las respuestas. La primera pregunta era, ¿cuáles son los primeros pasos? Entonces, alguien ha hablado en el chat sobre esa importancia de admitir cuando no sabemos toda la información. Y eso de verdad es una recomendación, como vieron. Y en azul les traigo un ejemplo de una de las respuestas brindadas por uno de los países y que me gustó muchísimo, porque han comprendido cuáles deben ser los primeros pasos para la comunicación externa. Aclarar la situación para tranquilizar a las personas y evitar, por ejemplo, acúmulo de personas en los centros de salud, porque de repente todos empezaron a tener los mismos síntomas, cómo pueden protegerse, qué se sabe hasta este momento y principalmente qué se está haciendo para contener esa enfermedad. Y vea que mismo sin esa presentación de hoy, el último punto era qué puede hacer la población. Al final, eso debe ser el objetivo de nuestro mensaje. Les brindamos orientaciones y al final promovemos la acción. Eso es otro ejemplo. Aquí de un otro país, donde podemos comentar que, déjame ver. Aquí el país ya estaba más preocupado con la organización interna. Y eso me gustó muchísimo. Ya está como incluyendo los dos elementos. Solamente quería llamar la atención para esos dos puntos. Definir y capacitar voceros. Discúlpame. Definir y capacitar voceros y elaborar planes de participación comunitarias son puntos que deben ser hechos previamente. En este momento de alerta, ya es el momento de activar lo que fue planificado, ¿ok? Para los demás, son etapas que pueden ser aplicadas y eso va, claro, variar a cada país, pero me gustó muchísimo. Y entonces algunas orientaciones para cuando vamos a hablar ante una situación como esas. Entonces, para todo tipo de situación, que la población tiene que recordar después de presentada tu mensaje, que nosotros debemos evitar
en nuestra comunicación, y vamos a hablar de eso también. Entrenar el giro positivo. Ese es algo que trabajamos mucho en comunicación, que es cómo transformar una situación negativa o un mensaje negativo en algo positivo. Hoy no tenemos tiempo para eso, pero hay ejemplos muy interesantes en la media donde el profesional entrenado puede como captar una pregunta que fue hecha de manera como una trampa, puede cambiar para que la respuesta sea positiva a su favor. Y entrenar el SOCO, que es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué quiere decir? Resultado único y primordial de nuestra comunicación. ¿Qué queremos, disculpa, qué queremos cambiar con el mensaje que vamos a decir, con el mensaje que vamos a transmitir? Entonces, ¿qué cambio quiero generar cuando voy a la prensa o envío un reporte que quiero que la población comprenda y qué acción ella tiene que tener? Entonces, ¿cuál es el resultado esperado de mi comunicación? Esto es el SOCO. Es muy importante que, mismo que no trabajen directamente con la comunicación, estamos hablando de epidemiólogos, personas del laboratorio, directores, si todos comprenden esta lógica, es más fácil que trabajen juntos y que puedan direccionar, porque ustedes también hacen parte de esta construcción de la información. En general, la información técnica es enviada al equipo de comunicación que va a trabajar la mejor manera para llegar de manera externa. Entonces, si tenemos todas las personas de esa cadena comprendiendo qué es, cómo elaborar un mensaje objetivo, es más fácil el trabajo que vamos a tener. Entonces, antes de llegar directamente al SOCO, algunos aspectos importantes que siempre refuerzo cuando vamos a hablar de eso. O sea, el SOCO es un método para pensar cuál es el cambio que quiero, pero no es mágico. Entonces, hay algunos puntos que debemos pensar antes. Primero, necesitamos trabajar la comunicación de manera a orientar a las personas sin decirle a la gente qué hacer, una vez que eso no siempre funciona, y percibimos eso muy claro en esta pandemia, y comprender los diferentes contextos que las personas viven para entonces dirigir los mensajes. Y aquí siempre me preguntan, ¿por qué crear confianza y relación es un rol del profesional de salud? Y eso estoy hablando de todos en el sistema de salud. Primero, porque debe hacer parte de la rutina. Fue muy difícil pensarmos eso durante la pandemia de COVID-19, porque no estábamos acostumbrados. La comunicación era institucional en las redes sociales y de repente pasamos a utilizar para una relación donde podíamos escuchar a las personas, pero ya era en el momento de la emergencia. Y lo mismo pasó en otras situaciones. Entonces, si establecemos canales de comunicaciones en la rutina, implementamos mecanismos sostenibles dentro del propio servicio de salud, por ejemplo, para retroalimentación y escucha social, es algo que nos va a apoyar a establecer confianza y hacer que ante un evento de salud pública, la comunidad nos escuche. Y aquí es un estudio simple de cómo las personas retienen más información. Y si podemos percibir que cuando leemos, escuchamos y hacemos algo, retenemos más de que cuando solo vemos o escuchamos, o solamente escuchamos o solamente leemos. ¿Por qué les digo eso? Porque el cambio de comportamiento tiene mucho que ver no solo con el mensaje, pero también cómo vamos a trabajar eso en las comunidades. O sea, cuando involucramos a las comunidades para que nos apoyen en ese trabajo, es más fácil que ellos comprendan, se comprometan y nos ayude en las medidas de salud pública. Y eso es algo muy común que nosotros que trabajamos técnicos, científicos, expertos en general, traemos aquí toda la evidencia, toda la información basada en evidencia, los argumentos para entonces traer el mensaje principal. Y eso a veces
genera un desafío en la relación con la comunidad. Entonces, lo que queremos trabajar hoy es que el mensaje principal venga primero. Y entonces vamos explicando y fomentando el porqué. Y con eso, ¿qué estrategias podemos tener para una participación comunitaria eficaz? Primer punto, ayude a crear un estado receptivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Preguntando qué les gustaría saber sobre las vacunas o el evento de salud en cuestión. Intentar escuchar lo que dicen y no apresurarnos a obtener respuestas. Crear otros canales para la comunicación. O sea, hoy estamos muy enfocados en las redes sociales porque es lo que vivimos ahora, pero podemos pensar en esos ejemplos simples. Radios comunitarias, comunidad donde los propios profesionales viven, las unidades de salud, y entonces pensar en mecanismos que puedan funcionar ahí. Este segundo de mecanismo de escucha y actualización de la comunidad, cuando es posible, o sea, estamos hablando de nivel nacional, pero cuando llegamos a un nivel local, es una idea que podemos fomentar a los profesionales. Si en una unidad yo tengo información de cómo está la situación de salud de mi comunidad, es más fácil que eso se torne como una rutina y yo pueda practicar eso e incluir en mi programación. O sea, yo ya sé que cuando quiero la información de salud, sé dónde buscar. Y eso pasa mucho en ciudades pequeñas y por eso en algunos lugares esta relación directa profesional de salud y comunidad nos ayuda mucho. Y el último, escuchar primero preocupaciones y percepciones para generar confianza. Es el ejercicio como, por ejemplo, elaborar mensajes que respondan a las preguntas y compartir con la comunidad y comprobar que los mensajes son claros y si hay necesidad de cambios. O sea, estamos siempre probando y adaptando los mensajes, incluyendo otra vez a la comunidad. Y ahora hablamos específicamente del SOCO, que va a ser la actividad de ustedes hoy. Vamos a desarrollar el SOCO para cambio de comportamiento. ¿Qué es el SOCO? El SOCO es el cambio que quiero generar con mi mensaje. Entonces vamos a responder algunas preguntas que nos van a llevar para el mensaje principal. A veces queremos decir, es importante el uso de mascarilla, pero estamos con demasiada información acá. Entonces nuestro ejercicio va a ser pensar en algunas preguntas que nos dirijan a eso. Y entonces pensamos, ¿cuál es tu problema? Bien, mi problema es que las personas no quieren más utilizar la mascarilla porque la pandemia ya se fue, no hay más COVID-19. ¿Por qué quieres enfocarte en este problema? O sea, porque esto debe ser de verdad un problema para nosotros. Porque aún hay un aumento de casos, ahora estamos viviendo eso, por lo menos acá en Brasil otra vez, pero las personas ya no creen eso que es un problema. Ya tomé todas las vacunas y eso ya no es más un problema. ¿Por qué ahora? Porque ya no creen que mata, es solo una gripe, entonces no es necesario tanta precaución. Entonces vean que conforme voy respondiendo a las preguntas, voy generando los argumentos que tengo que romper en mi mensaje. ¿Quién necesita cambiar su comportamiento? ¿Cuál es el público objetivo? Eso es importante pensar, porque cuando Tania va a presentar el ejercicio, van a ver que una de las preguntas es, ¿cuál es el público primario? ¿Cuál es el público secundario? ¿Cuál es el público terciario? Y ayer en el ejercicio, uno de los países ha respondido, mira, el público primario es toda Fridonia y el público secundario quizás es todo el país. Cuando de verdad podemos no alcanzar el resultado que queremos, cuando no dirigimos específicamente en aquel momento el grupo que se puede escuchar. O sea, piensen siempre que el primario debe ser el grupo afectado o el riesgo de ser más afectado. Y después pensamos en esta escala
que se va ampliando. Y por último, ¿qué cambio o resultado quiero ver como resultado de nuestra comunicación? O sea, el cambio que necesitamos ahora es que la comunidad regrese a utilizar la mascarilla. Y eso involucra cubrir nariz y boca, no solamente la boca, como es la moda por acá ahora. Bien, estoy de mascarilla, pero mi nariz está de fuera. Entonces, ¿cómo utilizar? No solamente utilizar la mascarilla, pero utilizar de manera correcta. Este es un ejercicio para quien tenga ahí, quiera un desafío de qué mensaje dirigir a esas personas después de 2 años escuchando, utilice la mascarilla, lávase las manos y todo eso. ¿Y qué deben considerar cuando estuvieran respondiendo a esas preguntas para elaborar su mensaje? Primero, deben pensar desde la perspectiva de tu público. Por eso definir el público primario, secundario y terciario será fundamental. Porque si estoy hablando primeramente a personas en situación de riesgo, mi mensaje debe ser distinta para el restante de la población. El segundo, debe ser realista y posible de hacer. Es difícil yo recomendar personas que utilicen alcohol, gel en las manos a personas en situaciones que viven en las calles, por ejemplo. O sea, tampoco tiene mucho acceso a agua, quien dirá algo tan específico como alcohol gel que se utilice siempre. Un ejemplo. Tercero, debe ser el principal punto de tu mensaje de comunicación. Si estamos hablando de la necesidad de utilizar la mascarilla, no necesito hablar en este momento de otros aspectos de espacios cerrados, con mucha gente. Mi enfoque debe ser dirigido a eso, porque la mascarilla es importante. Y por último, el SOCO, el cambio que tú quieres generar con tu mensaje, solo se define después de considerar la necesidad y el perfil de tu público. Entonces, para el ejercicio, algunos puntos que les voy a dar para tener en cuenta al elaborar su mensaje de cambio de comportamiento. Primero, evita los términos demasiadamente técnicos. Nosotros en general de salud estamos hablando muchos términos que para nosotros ya es común. Casos sospechosos, defunciones, otros que están muy enfocados en la salud y las personas no están acostumbradas. Fue una pelea muy grande, por ejemplo, trabajar en algunos lugares donde estábamos hablando de casos y casos para las personas no quería decir mucha cosa. Cada caso estoy hablando de una persona. Entonces, a veces si en algunas situaciones transformo el mensaje más humano, es más fácil que las personas se pongan en ese lugar. Segundo, comunicación basada en el miedo, imágenes sensacionalistas, personas muertas, hospitales llenos, etc. Esto pasó mucho y escuché de gobernantes diciendo, mira, mientras no mostramos a alguien muriendo de COVID en la tele, las personas no van a creer que matan. Y era todo lo que estábamos trabajando, al contrario. Tercer punto, mensaje negativo. Evite trabajar mensajes que digan de manera negativa el comando. Por ejemplo, no frecuentes lugares con mucha gente, no frecuentes lugares cerrados. Sean directos en el mensaje y digan, eviten lugares con mucha gente, lugares cerrados, evite como tocar superficies sucias, ese tipo de cosas. Entonces, sean directos en el mensaje. Y recuerda, es importante que su información tenga información sobre persona, tiempo y lugar. Segundo, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Parece torpe, pero cuando estamos comunicando con frecuencia, lo que se pasa es más fácil que ellos estén atentos a la comunidad y a lo que la institución de salud está hablando. Tercero, no se comprometa sin antes ponerse un ratico que hay alguien.
Listo, regresamos. No se comprometa sin antes ponerse de acuerdo con las autoridades e implicar los medios de comunicación locales. Promueva la acción, más una vez. El mensaje que van a elaborar ahora en el ejercicio tiene que tener una acción clara y objetiva al final. El quinto, refuerce el comportamiento positivo. Y por último, ustedes tienen un papel clave en la comunicación sanitaria. La comunicación sanitaria, los profesionales de salud deben estar preparados para eso. Sean epidemiólogos de laboratorio, específicamente de la comunicación, nosotros debemos estar preparados a eso, porque eso es lo que nos va a apoyar en nuestro trabajo con las comunidades. Y así terminamos. Muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias por tu excelente presentación y por hacer este enlace del día 1, 2 y 3 que recordaron la importancia de la unión, ¿no?, entre comunicación interna y externa. Me gustaba mucho de tu presentación sobre la importancia de tener mensajes orientados al público, ¿no? Según el perfil, eso me parece súper clave. Y por supuesto el SOCO, y con el ejercicio práctico, pues nos quedará muy claro. Ahora damos la bienvenida a nuestra siguiente panelista. Welcome, Gina, please. Bienvenida, Nina. ¿Estás acá? Sí, buenos días a todos. Aquí estoy. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Andrea, y buenos días a todos. Es un gran placer estar acá para este seminario. En mi presentación voy a elaborar un poco basándome en lo que decía Sara acerca de los mensajes. Me voy a concentrar en lo que sucede en ese espacio intermedio, cuando las personas reciben los mensajes y lo que queremos es incidir en los cambios. Voy a señalar la importancia de utilizar las ciencias del comportamiento, de utilizar datos, teorías y tecnologías que nos pueden ayudar, y cómo pensar en el comportamiento humano y lo complejo que es para poder lograr prácticas comunitarias y de comunicación que tomen en cuenta esta complejidad y sean eficaces en recompensar ciertos tipos de comportamiento que nos van a apoyar en estas emergencias sanitarias. Voy a comenzar hablándoles de por qué es importante pensar en los aspectos sociales y del comportamiento de las emergencias, y esto de manera general. Segundo, veremos tendencias mundiales que nos están impulsando en esta dirección. Y tercero, voy a hablar de maneras en que se pueden aprovechar las herramientas y tecnologías de los datos y ciencias del comportamiento para impulsar las acciones y prácticas de la comunidad en un entorno de emergencia sanitaria. Estas imágenes son todas imágenes de los medios de comunicación durante la COVID-19 y comunican el mensaje de que son eventos sociales tanto como eventos médicos. Y esto nos da una idea del desafío al que nos enfrentamos. No es nuevo, es parte de lo que se ha visto en todas las emergencias sanitarias, y es importante concentrarnos en estas dinámicas sociales y del comportamiento. Hay que formular las preguntas correctas para capturar información y datos conexos. Son importantes para las intervenciones y políticas que se van a elaborar, y es importante contar con una evaluación completa de la situación. Para nosotros, lo difícil es que estamos trabajando en espacios de mucha diversidad, y complejidad. Las personas tienen diferentes perspectivas del mundo, entienden las cosas de manera diferente, tienen orientaciones culturales diferentes y se comportan de manera diferente como individuos y como miembros de un grupo. Tienen también acceso a diferentes tipos de recursos.
Por lo tanto, lo que pretendemos hacer en las crisis sanitarias es unir a las personas para fomentar cooperación y lograr que trabajen de manera mancomunada en tiempos de crisis y de dificultad. Y esta colaboración tiene que darse a nivel muy local, a nivel regional, nacional y también a nivel mundial, en lo que tiene que ver con políticas. Por suerte tenemos las herramientas y referencias que nos permiten examinar esta dinámica compleja de una manera que nos permite lograr una cooperación plena, que es lo que se requiere en emergencias sanitarias. En las emergencias vemos lo mejor y lo peor de las personas. Recordarán cómo las personas salieron a comprar suministros esenciales al principio de la pandemia porque temían que se iban a agotar. Todos habíamos visto ya las reacciones negativas en cuanto a políticas como distanciamiento social, uso de mascarillas, que a menudo tenían también que ver con diferencias políticas. También vimos liderazgo muy humano, vimos una gran solidaridad y colaboración, vimos también ejemplos de valor y generosidad. La pregunta es cómo comunicarnos, cómo aprovechar las tecnologías y herramientas y la ciencia para poder lograr unos comportamientos colaborativos prosociales, que es lo que se requiere en emergencias sanitarias. Aquí ven obras de arte, son muy pequeñas, son fotografías muy pequeñas que nos permiten ilustrar lo que se requiere. Son muchas personas que se han unido para colaborar y para buscar soluciones ante estas crisis. Algunas de las herramientas o marcos e iniciativas estratégicos a nivel mundial nos dan una perspectiva general de la coordinación y seguramente el director general habrán escuchado las propuestas que hizo al respecto para buscar nuevos modelos, nuevas maneras de comunicar los riesgos en la comunidad con un enfoque en la comunidad y en la resiliencia. También los marcos resaltan la importancia de contar con datos para impulsar las acciones. También el directorio ejecutivo de la OMS está considerando una resolución en materia de comportamiento, de las ciencias del comportamiento y cómo pueden ser la base de las políticas sanitarias. Hay todo un impulso en este ámbito y todos los que trabajamos con COVID-19 lo entendemos, nos parece lógico. La pregunta entonces es por qué y cómo aprovechar estas herramientas para fortalecer las prácticas de comunicación de riesgo en un futuro. Quisiera repasar un par de ideas. Es un tema muy amplio, pero he aquí el desafío para nosotros. Y sé que en su presentación, Marta les va a presentar ejemplos prácticos excelentes de cómo se logró esto en el caso de COVID-19. Voy a sugerir áreas generales que serían un buen punto de inicio. Tenemos tres campos generales en los que se pueden aprovechar los datos y es importante separarlos. Primero, ¿para qué van a servir los datos? ¿Acaso los van a utilizar para entender mejor un problema, lo que se requiere, para así ser más focalizados en las intervenciones? Sara, en su presentación, habló de cómo las personas logran entender una situación nueva, qué hacen para protegerse, cómo perciben el nivel de riesgo, dónde buscan su información, en quién confían, son todas preguntas importantes y para eso se necesitan datos para poder comprender estos problemas, estos temas, para poder focalizar mejor las intervenciones, ya sean de comunicación, ya sea a nivel local o comunitario, de capacitación, no importa la índole.
Es importante comprender mejor y diagnosticar los problemas. Es sumamente importante. Lo segundo, o el segundo campo en que los datos, marcos, iniciativas nos pueden ayudar es en el co-desarrollo de soluciones e intervenciones factibles. Y esto lo mencionó Sara. Hay que pensar bien en el comportamiento que pretendemos cambiar. Partir de ahí. Luego podemos ver cómo elaborar soluciones o intervenciones de manera conjunta que puedan aplicarse para identificar con mayor precisión lo que se requiere. Si la intervención es un mensaje, si es un afiche, si es una conversación para facilitar la comunicación, cualquiera que sea la intervención, esto va a ser importante. Lo tercero es evaluar cómo están funcionando las soluciones. Y este es un paso que a menudo se olvida. Hay que ver cuál es el impacto de una intervención, cómo está funcionando, cuáles son los impactos esperados y cuáles son los impactos no esperados. El recopilar datos sobre este tema les pueden ayudar a refinar, a perfeccionar sus intervenciones. Estos son los tres ámbitos en que los datos pueden ser muy útiles. Y a ver cómo o qué métodos se utilizan, hay muchos. Hay métodos cuantitativos, cualitativos y combinados. También ha habido muchas innovaciones metodológicas a raíz de la COVID-19. Hemos aprendido a hacer las cosas muy rápido y a hacerlo de manera remota. O sea que hay muchas ideas ahí que podemos aprovechar. Es un campo de acción muy dinámico, muy interesante. Lo que hemos visto después de la pandemia es que se ha vuelto más sistemático, más riguroso y más profesional. Y esto resalta las aptitudes técnicas y los conocimientos que se requieren para lograr buenos resultados. Quisiera ofrecerles dos preguntas para darles algo en qué pensar, y en la presentación de Marta seguramente también van a tener muchas ideas en cuanto a cómo pueden contestar estas preguntas. Primero, ¿qué necesitan en su campo de trabajo para poder acceder a información que les sirva para elaborar acciones? Y segundo, ¿qué pueden hacer en la actualidad para asegurar que en la próxima emergencia sanitaria tengan las herramientas y tecnologías que necesitan para poder lograr resultados y tener una comunicación eficaz? Con esto voy a terminar y le paso la palabra a Marta. Muchísimas gracias. Thank you very much, Nina. Muchísimas gracias, Nina, por una excelente presentación, y esto realmente es una buena transición al tema que les voy a presentar. All right. Can everyone Aquí see the comparto la presentation pantalla, ¿pueden verla bien? mode? Okay, great. Thank you. Muchas gracias. So my name is Martha Scherzer. Me llamo Marta I am Scherzer, consultant soy consultora in senior the WHO Regional Office for en la Europe, Oficina Regional part of de Europa de la the OMS, y soy parte unit. del grupo o de la unidad de percepciones culturales y del comportamiento, y les voy a explicar What I would like to talk qué about significa, today de qué se trata esta unidad y cómo queremos aprovechar las perspectivas de las que habló Nina y que describió muy bien para diseñar respuestas ante una emergencia. Quisiera comenzar con algunas definiciones. Sé que se les están presentando muchos términos hoy que puede que sean un tanto nuevos. También son temas o términos que tienen diferentes significados. Por eso quiero ser clara. En la Oficina de Europa de la OMS utilizamos el término percepciones del comportamiento y culturales como el esfuerzo sistemático de entender o recopilar perspectivas que nos permitan comprender los factores contextuales individuales que inciden en el comportamiento en materia de salud.
Utilizamos estas perspectivas para toda una gama de actividades, no solo para comunicación, también para políticas, para iniciativas, y la idea es mejorar la salud y reducir la desigualdad o la inequidad. Quisiera presentarles el tema. En la Oficina Regional de Europa tenemos esta unidad ahora que se centra en este campo de acción. Es una de 4. Recién aprobamos un marco de acción y una resolución relacionada con la que mencionó Nina, o sea que es parte del impulso que hay en este ámbito. Y lo que intentamos hacer es ajustar los programas sanitarios a las situaciones individuales. Estamos actualmente revisando este documento y la nueva versión estará disponible en las próximas semanas. Marta, Trabajamos en contextos de emergencia. excuse me, hello Marta, it's Andrea from Pajo. Hola Marta, soy Andrea de Pajo. Could you please put your presentation in ¿Podrías presentation? poner la presentación en el formato adecuado? Pensé que lo que estaba bien, pero bueno, Marta, you la have vuelvo a to go to compartir. the one that is like close to the minus, like the minus and the plus. Down below. Yes. Verás que hay signos de más y menos ahí, Minus, no? No, on the top. al pie de la pantalla. So, yes, thank you so much. Ahora sí la podemos ver. Muchas gracias. It's okay, thank you. Pensaba que estaba bien. Me disculpas. La unidad funciona que en contextos de emergencia y de no emergencia les voy a hablar de algunos ejemplos concretos que tienen que ver con lo que hicimos en el contexto de la COVID-19 y también en el contexto de la guerra en Ucrania con los refugiados en ese contexto. Comencemos con la COVID-19. Elaboramos encuestas cuantitativas encaminadas a recopilar estos datos de los que habló Nina. Elaboramos un protocolo y cuestionario que podía adaptarse a diferentes contextos nacionales, una encuesta cuantitativa em, multisectorial. Recopilamos datos en momentos puntuales, en diferentes lugares y con diferentes personas. En cada ejercicio se incluyó a unas 1,000 personas que eran representativas del sector en el que se encontraban por edad, sexo y localidad. Se incluyó información para todas estas personas y utilizamos también el proceso de aprobación de la OMS. Fue un cuestionario un tanto largo, muy abarcador, que tenía preguntas sobre comportamiento, percepciones, bienestar, aspectos demográficos, entre otros. Los datos se recopilaron en algunos casos por teléfono, utilizando entrevistas por teléfono o por computadora o encuestas en línea que se podían tomar de manera individual y también combinamos ambos métodos. El periodo fue de marzo 2020 hasta el año pasado. 30 países de los 53 de la región utilizaron esta herramienta. Trabajamos estrechamente con unos 18 países para adaptar las encuestas y ayudar a recopilar y analizar los datos. Esto significa que hemos capturado información de más de 120,000 personas durante la pandemia en todos estos contextos nacionales, captando sus perspectivas a través de la encuesta cuantitativa. También se elaboró una comunidad de práctica donde investigadores y personas que trabajaban con estas encuestas podían compartir sus hallazgos y también compartir preguntas y temas que hubieran surgido. Recién hemos iniciado una evaluación del proceso utilizado en esta aproximación que esperamos nos dé resultados este año y que sirva para informar
sugerencias, recomendaciones para ejercicios parecidos en emergencias futuras. Ahora voy a presentar algunos hallazgos a partir de nuestros datos y también les ofreceré ejemplos de cómo los países aprovecharon los datos de distintas maneras. Uno de los temas en el cual nos centramos, y es algo que seguramente comprenderán ustedes en este grupo, es la capacidad para entender información sanitaria, cómo podían acceder, comprender y utilizar información sobre la salud. Y vimos que personas con mayor capacidad en ese sentido también tenían una mayor disposición a vacunarse. También era más probable que acataran otras medidas recomendadas. También presentaban un mayor estado de bienestar, un estado emocional más positivo y también demostraron una mayor confianza en sus autoridades sanitarias. O sea, es un elemento muy importante y no depende únicamente de la persona, de que la persona se informe mejor. Es importante que nos aseguremos que la información que estamos brindando a las personas sea fácil de acceder, fácil de comprender y fácil de utilizar como punto de partida para sus acciones. Y Sara esto lo explicó muy bien en su presentación. Ahora les daré algunos ejemplos de cómo los países utilizaron los datos que habían recopilado en sus actividades de comunicación. En Georgia, que es un país en la zona del Cáucaso, a principios del ejercicio de recopilación de datos, tenían ya 2 ejercicios, vieron que algunas de las minorías étnicas en algunas partes del país no tenían el mismo nivel de comprensión, que su percepción del riesgo era mucho más baja y que también utilizaban diferentes canales de comunicación social, y quedó muy claro en la evidencia de que estas minorías étnicas necesitaban información en sus ideas locales utilizando canales locales. Esta evidencia sirvió para impulsar al gobierno, sirvió como motivación para generar intervenciones focalizadas para estas poblaciones en particular, como pueden ver acá en la foto. Se elaboraron afiches en los idiomas locales y se instalaron lugares en que eran accesibles. El gobierno y la oficina de la OMS trabajó con personas conocidas, con personas famosas en estos países para que ayudaran a comunicar los mensajes en los idiomas locales, tomando en cuenta las prioridades de la población local. En Moldovia, en Europa Oriental, esto también tiene que ver con vacunación contra la COVID, vieron que las personas más jóvenes decían que tenían menos interés en vacunarse. El gobierno y la oficina de la OMS querían buscar la manera de trabajar más de cerca con las poblaciones jóvenes. Trabajaron con las universidades y las asociaciones de estudiantes y médicos para lanzar una campaña. Los estudiantes de medicina se comunicaron con sus compañeros universitarios y crearon una campaña que se lanzó a través de los medios sociales, principalmente. Acá pueden ver un ejemplo basado en la información que habían recopilado y también se focalizaron en llevar las vacunas al contexto universitario, a los recintos donde los estudiantes tuvieran un acceso más fácil. De manera que aquí podemos ver cómo pasamos de los mensajes a las acciones con un enfoque que facilitaba la comunicación. Otro ejemplo es de Kosovo. Ahí descubrieron a principios, cuando la vacuna estuvo disponible, muchas personas dijeron que estaban dispuestas a vacunarse, pero que tenían muchas preguntas. No se oponían a la vacunación, pero necesitaban estar mejor informadas y tenían preocupaciones en particular en cuanto a los efectos secundarios.
La oficina de la OMS, el Instituto de Salud Pública, trabajaron con otros donantes para identificar a algunos atletas olímpicos del país, personas muy sanas, muy fuertes, y utilizaron su participación en videos para promover la vacunación. Todos se habían vacunado sin efectos secundarios, seguían siendo fuertes, y esto fue otro ejemplo de cómo se pudo ajustar la información en base a los datos que fueron recopilados a nivel nacional. Otro tema que sabemos es fundamental es la confianza, confianza en el gobierno y confianza en otras autoridades e instituciones. Los datos demuestran claramente que cuando hay una mayor confianza suele haber una mayor disposición a seguir las recomendaciones. Aquí se analizaron los datos demográficos y otros aspectos para ver quiénes son las personas que confían o no confían en las instituciones locales. Y esos datos son muy particulares en cada país, de manera que son útiles a nivel de país principalmente. Pero quería compartir un ejemplo de cómo un país, Eslovenia, encontró la manera de combinar los datos de percepción del comportamiento, cómo los combinaron con una estrategia de transparencia que habían lanzado para fomentar la confianza en el gobierno de manera general y también en el Instituto de Salud Pública en particular. Tomaron los resultados de los datos que recopilaban de manera regular y crearon un tablero de mando que pueden ver acá, donde se ve cómo aumenta la vacunación. Y tienen este velocímetro aquí a la izquierda, y ahí podía verse casi cotidianamente en los medios, y se mostraba en particular cómo cambiaba según aumentaba la campaña de vacunación. Se compartieron datos, se mostraban de manera transparente, y el público podía ver directamente cómo cambiaba la situación y utilizar esta información para su toma de decisión particular. O sea que estos tipos de datos puede ser útil a muchos niveles para reforzar la confianza. Otro campo que deseo señalar son los comportamientos de protección durante la pandemia. Por ejemplo, en Dinamarca, en el 2020, hubo una discusión muy acalorada sobre el mandato de la introducción del uso de las mascarillas. Y hubo preocupación de que ese mandato realmente tuviera un efecto negativo en otros tipos de comportamiento. Y entonces también se tomaron datos de Alemania, y cuando Alemania decretó el uso de las mascarillas, hubo realmente un aumento de otros patrones de comportamiento de protección. Entonces, el gobierno danés ya vio con confianza estas medidas, y luego en agosto de 2020 formularon el primer mandato del uso de máscaras, especialmente en el transporte público. Entonces, acá esta es una referencia a los datos que se publicaron en ese entonces. Ahora voy a pasar a la situación en Ucrania. Estamos allá recolectando datos diferentes para darles algunas informaciones sobre datos cualitativos de nuestro estudio. Cuando comenzó la guerra hace un año en Ucrania, pensamos que era sumamente importante entender toda la perspectiva de la situación de los refugiados y su acceso a los servicios de salud. Los países vecinos abrieron sus fronteras, pero en realidad sería muy importante recolectar información sobre el uso de servicios de salud y
no se conocía la gama de experiencias en ese caso. Entonces, como parte de una encuesta, les preguntamos a las personas exactamente cuál era esa situación y dejamos preguntas abiertas también para que pudiéramos recolectar más detalles. Esta investigación se diseñó con entrevistas muy detalladas, hablando con las personas en un momento dado y luego un seguimiento 3 meses después. Estamos trabajando con una compañía de investigaciones de Ucrania para recolectar datos y algunos de ellos en línea y analizarlos. Y el muestreo incluye personas muy diversas de edad, en cuanto a edad, localización, alojamiento formal o informal, educación, y luego si tienen alguna función de proveedores de cuidado. Y, por supuesto, hemos visto algunas cuestiones similares con otros países, también algunas diferencias muy marcadas. Particularmente, hemos tratado de compartir con los gobiernos con el fin de incorporar todas estas respuestas y las respuestas de los interesados en nuestra estrategia. Aquí tenemos 10 puntos que hemos descubierto en los diferentes países. Estos son los datos que hemos obtenido de diferentes investigaciones. Vemos, por ejemplo, los sistemas de remisión. En algunos países huéspedes pueden ser sumamente confusos, hay largas esperas, hay confusión, la em, obtención de medicamentos, especialmente medicamentos recetados, la forma en que funcionan las farmacias es muy diferente en Ucrania, lo mismo en la parte de odontología, es muy costosa y hay muchos problemas ahí. Por supuesto, los datos cuantitativos de la encuesta nos podrían decir que la mayoría de los refugiados son mujeres y muchas de esas mujeres tienen niños. Y la investigación cualitativa nos muestra y nos ayuda a entender cómo muchas de estas mujeres están solas tomando cuidado de sus hijos. Y hay, por supuesto, una carga agregada en ese sentido en materia de cuidado infantil y no se sienten capaces esas mujeres de acceder a servicios de salud que estarían disponibles de otro modo porque realmente tienen a sus hijos y no los pueden dejar. Entonces, hemos visto esto solamente cuando hacemos investigaciones cualitativas y por supuesto, se podría considerar un apoyo adicional a nivel local, digamos así. Voy a compartir algunos ejemplos de la forma en que hemos trabajado con estos datos en uno de los países para poder traducir estos hallazgos en acción. La información al principio fue difícil de obtener, especialmente porque los refugiados no tenían suficiente información, no sabían cómo acceder y, por supuesto, hemos formulado algunas posibles recomendaciones sobre medidas que pueden tomar los gobiernos y las autoridades clave y también hemos tratado de definir la forma de incorporar trabajadores de salud adiestrados y si no podrían ser empleados como trabajadores en sí, trabajadores de salud, tal vez como mediadores sería también otra posibilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos en Rumania, eh, allá se ha tratado de impulsar algunos de los sistemas de apoyo. Allá hay apoyo para mediadores en salud en diferentes localidades. También se ha trabajado en un video que muestra y explica el sistema de salud y cómo se puede compartir esto con los refugiados para poder tener una imagen y ver exactamente cómo hacer esto, cómo acceder a esos servicios y hacer que los trabajadores de salud
entiendan también y también mostrar el trabajo de los voluntarios, porque realmente esto genera gratitud entre esta población. Y por supuesto, hemos también iniciado actividades de capacitación sobre sensibilidad intercultural para los médicos en general y los trabajadores de salud en general y la forma en que interactúan con la población, especialmente con la población ucraniana que ha pasado por situaciones tan difíciles. Y hemos estado también trabajando en los obstáculos que enfrentan los refugiados. Aquí tenemos un sitio web. Ustedes pueden ver en este sitio web un poco más sobre la situación en Rumania y cómo han sido acogidos ahí los refugiados ucranianos. Bueno, esto es realmente la esencia de mi presentación. Tenemos instrumentos que están disponibles para ustedes, para compartirlos con ustedes en este proceso de evaluación y estaremos muy complacidos de compartirlos. Y por supuesto, de compartir las recomendaciones y los instrumentos que tenemos. También tenemos más información sobre investigación previa que hemos hecho ya en nuestros programas de salud. Y muy contenta de compartir con ustedes todo esto en el futuro. Y quiero decirles que somos una unidad muy pequeña, pero realizamos trabajo muy interesante como el que hemos presentado. Y acá estos son mis colaboradores. Y si ustedes tienen algunas otras preguntas muy específicas, pueden, por favor, escribirlas en la parte de preguntas y respuestas, o si no, comunicarse conmigo. Aquí tenemos estos correos electrónicos en pantalla. Okay. Thank you very much, Muchísimas Nina, gracias, and Marta. Nina, Marta. Very interesting presentations. Muy interesantes sus presentaciones. Nina, Nos comenzaste a hacer como reflexionar sobre la you, importancia de contar con datos importantes y claros para la toma de decisiones, y creo que ese es un mensaje clave que nos queda de tu presentación. Y por supuesto, como la importancia de la comunicación basada en los comportamientos humanos diversos y complejos, que no solamente nos hace parte como individuos, sino también como miembros de un grupo. Ahora, y por último, cerrar con todas las experiencias que nos contaba con Marta, donde tener una comunicación en espacios multiculturales es realmente importante, hablando de comunidades y resiliencias y por supuesto de las investigaciones cualitativas. Muchísimas gracias a las dos por sus aportes, por sus valiosos aportes, y ahora le damos el espacio a preguntas, por favor. No sé si existen preguntas en el chat, por favor. Tania, estabas como moderadora, te invito a participar. No te veo en este momento. Gracias, Andrea. Ok. Tenemos una pregunta en el Q&A que creo que tanto Marta como Nina de pronto podrían ayudar a contestar. Y se las dejo a las dos a ver cuál de las dos se anima a contestar esta pregunta. Es una pregunta de un colega de Costa Rica que dice, ¿hay un mecanismo eficaz para demostrar empatía y o incertidumbre sin producir un efecto alarmista y sin aparentar falta de capacidad? Eso nos preguntan desde Costa Rica. Está más relacionado obviamente con temas de comunicación externa y vocería, pero me encantaría saber si de pronto Nina o Marta tienen alguna reacción con su experiencia a esta pregunta. Marta, do you want to go? Marta, ¿quieres? Sí, por supuesto. Yo puedo hablar un poco. Sí, es una excelente pregunta y yo creo que es uno de los puntos clave en todas las situaciones de emergencia. Queremos asegurarnos de que las personas tienen un nivel apropiado de percepción del riesgo, un nivel apropiado de comprensión. Entonces uno no quiere que las personas entren en pánico, pero tampoco quiere que piensen que están a salvo si no lo están. Yo diría, por supuesto, que teniendo datos al respecto ya podríamos salir adelante.
especialmente en materia de percepción del riesgo. Esto puede contribuir mucho a la respuesta, y con estas diferentes ondas de encuestas sobre la COVID, nosotros pensamos que la percepción del riesgo puede subir, bajar, etcétera, pero nunca está alineada con lo que está sucediendo en el país en lo que se refiere a los números de COVID, si están aumentando las tasas de infección. Entonces, yo creo que tener esos datos podría ayudar muchísimo, porque la percepción del riesgo, si es baja, la gente piensa que está bien, pero el número de casos aumenta desmesuradamente. Entonces, también eso es importante. Por medio de estos estudios, nosotros podemos saber cuál es la epidemiología de los casos, qué pasa con los casos que están aumentando y qué clase de comunicación transmite usted. Y yo creo que hay que señalar las situaciones específicas sin alarmar a la población, pero decirle: estamos acá viendo un aumento de esta población y ha llegado el momento de seguir diligentemente todas estas recomendaciones en materia de comportamiento. Thank you very much. Muchísimas gracias. Nina, do you have anything to add? Nina, ¿quieres agregar? Yo creo que es una excelente pregunta, y yo creo que ampliando las reflexiones de Marta, sí, hay que recolectar datos, pero también esto realmente amplía lo que dijo Sara. ¿A dónde dirigimos nuestros mensajes? Si son de nivel local, son conversaciones de nivel local en grupos, frente a mensajes que vienen por los medios de comunicación o que vienen por medio de otros avisos. Entonces, yo creo que realmente hay que ver los niveles en los cuales emplea uno esta comunicación para poder representar ese papel, la forma en que uno comunica la incertidumbre, en que uno comunica y expresa la empatía. Y cuanto más local sea el nivel, más dinámico será, y digamos, y más fuerza tendrá ese mensaje para ilustrar esa forma de comunicación. Yo creo que la confianza es algo tan fundamental. Si uno puede realmente de manera coherente y constante dar mensajes claros, usted ahí genera confianza y eso va a ayudar. Me preocupa mucho usar las palabras pánico y desastre, porque no siempre reflejan la situación. Entonces, yo siempre dudo en usar esas palabras, pero tal vez es que lo más importante es confianza, claridad, son puntos que son realmente críticos, principios que son críticos. Gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, sí, muchas gracias, Nina. Sí, yo también diría que la comunicación de la incertidumbre es una de las cosas más importantes que podemos hacer. En lo que se refiere a lo que usted sabe, hay que decir lo que uno sabe, lo que no sabe, lo que se está haciendo, y que va a averiguar más para poder reconocer realmente que uno sabe que la situación está cambiando rápido, pero hay que decir claramente desde el principio, porque hemos visto tantos ejemplos de autoridades que realmente hacen una afirmación que parece ser verdadera, y por supuesto que en determinado momento sí era verdad, pero que a medida que evolucionó el caso no lo fue, y las personas han podido pensar que realmente, bueno, tal vez habían podido perder la confianza después de ver que no era exactamente lo que se había dicho al principio. Entonces, uno tiene que mantenerse abierto, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se está haciendo para aprender más y para tener más información. Thank you very much, Marta. Muchísimas And gracias, we Marta. saw, Sí, eso es during the algo pandemic, que vimos durante la pandemia de COVID-19.
Hubo tanta incertidumbre durante esta pandemia de COVID-19 porque no sabíamos, no conocíamos ese virus, pero después de eso, muchas autoridades nacionales y muchos portavoces de nivel nacional realmente dijeron, en ese momento sabemos esto, pero no sabemos esto. Y yo creo que eso es clave. Veo también otra contribución en el chat. Aquí, yo creo que realmente los mensajes también son muy importantes para mostrar empatía durante la comunicación. Necesitamos ser creativos y decir, nosotros lo que estamos diciendo es que realmente si esto ya no importa como pregunta, en este caso, es posible que tengamos otra pandemia y necesitamos ser transparentes y empezar a trabajar en este tipo de comunicación y trabajar con los principios básicos de la comunicación de riesgo y hacer simulaciones después. Y por supuesto, yo creo que eso es muy importante aclarar. Tenemos otra pregunta de México. Quisiera saber si también Marta o Nina nos pueden, o de pronto Sara quiere aportar esta pregunta, pero la pregunta desde México dice, ¿cuáles podrían ser las mejores formas de escuchar primero las preocupaciones y percepciones de la población desde un nivel nacional, o sea, desde el nivel de la Autoridad Nacional de Salud? Bien, si puedo comentar un poco, eso me gustaría. Adelante, Sara. Gracias. Bien, durante una emergencia de salud pública, nuestro gran desafío es que la respuesta necesita ser rápida y las actividades muy prácticas. Entonces, un ejemplo que les doy, que en general funciona y trabajamos así en algunos países, es aprovechar las puertas de entrada. Muy recién lo que hicimos fue aprovechar mecanismos que ya existían. Por ejemplo, formularios de reportes de notificación de la vigilancia epidemiológica, donde incluimos ahí 1, 2 o 3 preguntas relacionadas al evento de salud. Y eso nos apoyó que de manera muy rápida pudiéramos tener información de percepción de las personas. Empezamos por los hospitales, centros de salud, porque eran los mecanismos que ya estaba establecido, un mecanismo de recolección de información de las personas y sabía que iba a llegar al nivel central. Yo sé que cuando hablamos de un nivel local es más fácil establecer esas cosas y un nivel federal, de un nivel nacional, la complejidad es muy mayor. O sea, aprovechar los mecanismos que existen, principalmente los de vigilancia, los que ya están establecidos en el servicio de salud, va a apoyar muchísimo. Una otra estrategia que puede pensar es como definir cómo hacemos en la vigilancia hospitales centinela donde puedan pensar dónde están la mayor entrada de personas con síntomas, dónde está empezando la región, cuál es la región donde ya tenemos casos, para empezar ahí a doblar los esfuerzos, como a reforzar el trabajo y empezar en esas unidades centinela esa recolección de información. No creando un formulario nuevo porque la implementación va a llevar tiempo, va a tardar y esa información no va a llegar. Pero aprovechando los mecanismos que existen. Y ahí más una vez, aprovechando el trabajo que ya se hace en esas unidades sanitarias. Es un ejemplo que tenemos hecho y ha funcionado bien, o sea, de manera práctica hablando sobre eso. Mi recomendación siempre es aprovechen lo que ya existe y evalúen para que se torne sostenible. En un momento durante una emergencia en que no se fue preparado, no tuvimos tiempo de pensar en eso, aprovechen lo que ya existe para tornar sostenible las acciones y tener alguna respuesta mientras pensamos en otros mecanismos que pueden llevar más tiempo, como los hotlines. Hay líneas de emergencias que ya existen para alguna cosa y se puede aprovechar en este momento
para también incluir algunas preguntas que se puede obtener información. Es otro buen ejemplo, líneas de emergencia nos apoya muchísimo. Entonces, hay que mapear lo que está disponible en cada país y entonces pensar bien, vamos a trabajar juntos. Aquí entra la colaboración intersectorial y así tenemos algunos resultados. Es eso. Muchas gracias, Sara. Tenemos otra pregunta relacionada al tema de mecanismos eficientes para captar datos. Esta viene de Costa Rica y preguntan, ¿han usado mecanismos eficientes para captar datos de redes sociales como Facebook? Durante la pandemia vimos que las redes sociales pueden convertirse en verdaderas pesadillas y obstáculos a una comunicación de riesgos basada en evidencia. Maybe Martha, you want to go ahead with this one, please? Yeah, thank you. ¿Quieres seguir adelante, Marta, con esto? Sí, por supuesto, estas son excelentes preguntas todas. Y yo creo que lo bueno en este caso es que este es un buen momento para hacer estas preguntas. Para la mayoría de nosotros nos encontramos al comienzo de la pandemia de COVID-19 luchando para ver dónde estaban los instrumentos y qué íbamos a decir para poder escuchar. Y realmente se había planeado algo, pero no era lo suficiente como hubiéramos querido para esta clase de escucha. Entonces, yo creo que es muy importante, como dijo Sara, debemos tratar de aprovechar todas lo que haya durante una emergencia, los mecanismos. Y, por supuesto, si tenemos preparativos y tal, podemos implementar, pero realmente las líneas directas, las hotlines, líneas directas son excelentes. ¿Qué está preguntando la gente? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Si esto nos da, por ejemplo, una vigilancia muy sencilla de la enfermedad, las redes sociales, que fue uno de los puntos mencionados. Sí, las redes sociales a veces son una pesadilla, pero también son un instrumento. Y en la OMS, por ejemplo, nosotros hemos compartido mensajes y es muy importante, un canal muy importante que usamos nosotros. Entonces, es bueno usarlo, tener en cuenta que existe y ver que es una forma de comunicación que se usa. Hay mucho trabajo que ha hecho la OMS en la vigilancia de las redes sociales con el fin de poder entender mucho mejor cuáles son los puntos más importantes en este caso y cómo responder en ese sentido. Hay diferentes formas de responder. Yo diría que las redes sociales definitivamente pueden ser un instrumento muy bueno que se puede usar. Bueno, que es importante considerar las formas de trabajar con eso. Y otro punto, por ejemplo, que sus gobiernos también establezcan un mecanismo para escuchar a la gente. Y yo creo que podía ser reuniones comunitarias, otras formas de hacer que los usuarios de los sistemas de salud, los usuarios de los sistemas de salud se comuniquen con las autoridades. En algunas partes eso no es posible y en lo máximo de la pandemia de COVID-19 vimos que realmente había muchos de estos mecanismos ya establecidos y es muy bueno usarlos cuando hay situaciones de emergencia. Gracias, Marta. Quiero agregar un par de cosas a lo que han dicho Nina, a lo que han dicho Marta y Sara. Yo creo que también no solamente tenemos que pensar en hacer, sino tener que pensar si se han escuchado las voces de estas personas. Hemos perdido la comunicación con Nina. Lo que estaba diciendo es que existen mecanismos, ya los mecanismos que ustedes están usando. Es importante saber la voz de quién estamos oyendo y cuáles voces no estamos oyendo. Entonces hay que participar interactivamente porque hay muchas voces que típicamente no se oyen. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Nina.
dice, ¿a qué maneras de hacer sistemáticamente la recolección de datos de Facebook? Y yo ahí quisiera aportar, hay muchas plataformas que hacen recolección sistemática de redes sociales. Hay algunas que son más caras que otras. De hecho, hay algunas versiones gratuitas. Muchos países han ensayado con, por ejemplo, les pongo un ejemplo del Hootsuite, que es algo que se usa mucho, que recolecta sistemáticamente y monitorea hashtags en redes sociales, incluyendo Facebook, pero hay otras como TalkWalker, hay otras como Google Alerts, que tiene también una versión gratuita. Entonces, hay muchas plataformas. Los servicios básicos no suelen ser tan caros, pero cuando queremos servicios hechos a la medida de las necesidades de la autoridad nacional, ahí es cuando digamos que ese costo empieza a, a, digamos, a crecer. Pero hay otras herramientas, si no las tienen, con las que podrían empezar, y el propio Facebook tiene herramientas de monitoreo sistemático de datos. Si ustedes tienen una cuenta de grupo de Facebook o página de Facebook oficial de su autoridad de salud, esa página les da unas herramientas gratuitas de monitoreo o de escucha social dentro de Facebook. Entonces sí es cuestión de pronto asesorarse con personas que trabajen el tema de redes sociales, mercadeo en redes sociales, para ver cuál sería la opción más, digamos, adaptable a sus necesidades y ver qué costo tendría, qué se puede hacer con las versiones gratuitas. Y hoy en día los profesionales que trabajan en community management digital son muy expertos en este tipo de temas, y su asesoría es muy importante para poder definir qué herramienta es la que vamos a usar. Quisiera pasar a otra pregunta que nos hicieron desde Perú. Dice, y es algo con lo que todos estamos luchando en este momento de fatiga de medidas de salud pública. Dice, durante el inicio de la emergencia, la población adopta las recomendaciones, pero al pasar el tiempo las va dejando. ¿Cómo hacer para que sean más sostenibles en el tema de la aplicación de las medidas de salud pública? No sé quién de las tres quiere aportar a esta respuesta. If not, I'll pick Sara. You can go ahead, and then Marta. Yo comenté un poco eso de la presentación. Me gustaría mucho escuchar a Marta y Nina, o sea, tener nuevas ideas. Después sí puedo comentar algo, pero me gustaría escucharlas también. Marta, please, you can go ahead. I would say really emphasizing what Nina Yo mentioned. resaltaría lo que ya dijo Nina. Es sumamente importante tener en cuenta a quién estamos escuchando y a quién no. Parecería que todo el mundo está en Facebook, pero no es así. Y es importante recordarlo, varía de país en país. Hay que ver quién queda fuera, quién no queda incluido en las encuestas. Y además, la información de Facebook sí puede ser sumamente útil, pero no todo el mundo está en ese espacio. Hay que recordarlo, y no todo el mundo contesta ese tipo de pregunta. Y es importante entender mejor con cada población o cada grupo que no sigue las recomendaciones en cuanto a comportamiento. Hay que realmente indagar, saber quiénes son, qué pretendemos que hagan, y hay que recopilar datos al respecto, hay que investigarlo. No tiene que ser algo sumamente complicado o académico, pero sí es importante realmente centrarnos en aquellos grupos o aquellas personas cuyo comportamiento queremos cambiar. Solo podemos incidir en su comportamiento si comprendemos cómo se comportan y cómo podríamos cambiar ese comportamiento y trabajar así con algún tipo de medio de comunicación u otra intervención. También es importante recordar que la comunicación o la información no es lo único que cambia comportamientos.
las personas tienen información, puede que comprendan la situación y que haya otros motivos por los cuales no adaptan sus comportamientos o no siguen las recomendaciones. Puede ser falta de acceso a los servicios, otros tipos de barreras, barreras reales. O sea que es importante comprender esto para poder realmente trabajarlo. Muchas gracias. Sí, han sido realmente temas muy importantes. Son preguntas que tenemos que plantearnos ahora porque es ahora cuando tenemos que empezar a pensar en cómo hacer estas cosas en nuestros países, en nuestros contextos y qué tipos de mecanismos tenemos, cómo negociar el acceso a los mecanismos y cómo tener suficientes mecanismos que nos den acceso, en particular a las voces que no se están escuchando. Hay que involucrar a la comunidad también. Y mientras más estemos trabajando esos procesos ahora y creando estructuras que sean mejores, es lo que realmente tenemos que estar haciendo ahora para tener preparativos eficaces para la próxima emergencia. Se habló de la importancia de los datos, son sumamente importantes. Hay que poder recopilar la información rápidamente para tener iniciativas sistemáticas, identificar a quién no estamos escuchando y determinar cómo podemos tener acceso a esos grupos, qué políticas se necesitan y qué personas en la comunidad gocen de la confianza necesaria para poder servir como canal de comunicación. Mientras antes hagamos ese trabajo, mejor. Marta creo que quiere agregar algo. Sí, si me lo permiten. Tengo un ejemplo reciente. Estuve hablando con alguien en un país europeo, y quería compartir este ejemplo con ustedes. Es uno de los países que no ha tenido mucha diversidad en su población hasta hace poco, y durante la COVID se dieron cuenta en el Instituto de Salud Pública en plena pandemia que no tenían cómo escuchar a estas comunidades. Estaban elaborando mensajes, estaban haciendo lo mismo de siempre y no estaban viendo los resultados esperados. Y se dieron cuenta que no sabían realmente qué sucedía con una gran parte de la población. Y a través de relaciones personales, creo que hubo un investigador en el instituto que tenía acceso y que pudo capturar ese tipo de información, pero sí se dieron cuenta en plena crisis que no tenían una estructura para ello, y a eso se están dedicando, ver cómo pueden crear ese tipo de estructura, fomentar una conversación con puntos de entrada que les permitan tener una conversación en dos sentidos, con aquellas poblaciones que no eran parte del proceso de toma de decisiones tradicionalmente. Y esto sucede con muchos países que están aprendiendo de lo vivido con la COVID. Solo quería añadir, Tania, una cosita que es, más recién estuve acompañando a un país por 2 años desde el inicio de la pandemia, entonces pude acompañar todas las fases, desde el momento más alto hasta el momento en que mismo yo ya no acreditaba mucho en lo que estaba diciendo, o sea, estoy tan cansada de decir la misma cosa. Y los mecanismos de recolección de información de escucha social eran muy complicados ahí. Entonces, ¿qué recomendaría yo con la experiencia de terreno un poco? ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Eso que siempre refuerzo en la presentación de establecer mecanismos en la rutina nos va a apoyar mucho durante una emergencia. Estamos siempre pensando mucho qué hacer durante la emergencia, pero si ya tengo algún tipo de relación establecida antes, previamente, será mucho más fácil que la comunidad me escuche. Mismo que yo no tenga condiciones de recolectar información o establecer mecanismos
que en algunos países llegan a ser muy burocráticos. Tengo la facilidad de acceso a la información en las redes sociales nos apoya mucho, porque es un mecanismo libre de escuchar a la comunidad. Cuando vamos a otros mecanismos ya entra mucha burocracia que nos complica mucho. Entonces, si hacemos eso en la rutina, será mucho más fácil que durante una emergencia nos escuche y nos tenga como representación, como una figura de confianza. Entonces, creo que necesitamos empezar a trabajar principalmente a nivel nacional en establecer confianza en la rutina. ¿Cómo podemos hacer con que las personas sepan, mismo sin una emergencia de salud, cómo está la situación de salud? ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? ¿Qué les gustaría escuchar de nosotros, de las instituciones que podemos apoyarles? Y establecer ese tipo de relación, creo que va a cambiar cómo las personas nos ven y trabajan con nosotros en futuros eventos de salud pública. Es eso. Muchísimas gracias, Sara, and thank you a lot, Marta and Nina. We really appreciate your time. Gracias a Marta y a Nina, les agradecemos su tiempo. Se ha acabado el tiempo para preguntas y respuestas y les quiero agradecer realmente por la información y por lo que han aportado a este seminario. Esperamos seguir colaborando con ustedes desde acá, desde las Américas. Ha sido un placer estar con ustedes Thanks so much, everyone. y muchas gracias a todos. Tania, ahora pues llega el momento del ejercicio práctico. Creo que tú nos vas a orientar en los siguientes minutos. Sí, vamos a iniciar el ejercicio, unas apreciaciones iniciales antes de que Sara de pronto también me complemente con algunas indicaciones específicas. El ejercicio el día de hoy es individual, no hay necesidad de tener grupos. No necesariamente, y este webinar el día de hoy termina a las 11, entonces les vamos a dar, me pareció muy importante que tuviéramos la sesión de intercambio porque pudieron salir preguntas muy claves para todos los que trabajamos en esto. Pero no se sientan con la presión de que lo tienen que entregar antes de las 11, es decir, lo pueden hacer en su tiempo y si lo quieren terminar hoy más tarde, con muchísimo gusto vamos a estar recibiendo las preguntas y realmente es un ejercicio para que tengan un primer contacto quienes no lo han tenido con la estructura de un SOCO, que es que tiene esta sigla en inglés, que es el Single Overarching Communications Objective, y como lo vemos aquí en pantalla, el resultado único y global de comunicación por sus siglas en inglés. Y realmente es una primera exposición a cómo trabajar un mensaje y la armonización de los mensajes dependiendo de la información técnica que tenemos, de la información que tenemos también del terreno, de lo que estamos viendo, del comportamiento y de pronto de la adopción de medidas de salud pública, si queremos basarnos un poco en eso. Y les invitamos digamos, a realizar el ejercicio, como les comento, si lo quieren contestar en su tiempo, y regresar a la sala antes que den, digamos que en unos 5 minutos antes que den las 11 hora de Washington, D.C., que es la hora en la que estoy yo, por eso digo 11. Aquí son las 10:41, entonces ahí para que lo tengan en mente. Y Sara, no sé si quieres entrar a complementar un poco, ahí ya tienen todos el link en el chat, pero Sara, no sé si quieres complementar alguna información. Tengo aquí la presentación abierta y la podría empezar a mostrar, pero como tenemos tiempo corto para que inicien, no sé si quieras complementar con algo muy puntual. Sí, solo quería recomendar que para qué situación van a elaborar el SOCO. Entonces, nosotros pensamos en dejar abierto para que pense en ese momento, como el colega de Perú ha mencionado. No sabemos más cómo nos escuchan sobre la situación de la mascarilla o del espacio. Piensen en un problema que están enfrentando ahora y piensen qué cambio necesiten para elaborar. O sea, el escenario está abierto. Y basado en el escenario que tienen, van a elaborar el SOCO
para el cambio de comportamiento de esa situación. Es lo único que lo añadiría. O sea, piense en una situación que quiere cambiar y desarrolle el SOCO para eso, porque así dejamos abierto, ¿no? Y este es un ejercicio que sirve mucho para comunicar ciencia, que muchas veces nos cuesta tanto trabajo. Entonces, hacer esa traducción de los datos científicos, de los datos de salud pública, hacia la población en general, que es donde a veces nos cuesta un poco de trabajo, este ejercicio es un primer paso a ayudar a ordenar un poco la información y a decantarla para poder comunicar externamente al público. Entonces, los invitamos a que tengan este tiempito, digamos que unos 15 minutos, y regresar aquí al plenario para cerrar y tendremos algunos mensajes finales importantes para ustedes. Nos preguntan que si podemos compartir el enlace, ya lo voy a poner de nuevo en el chat para que puedan acceder al ejercicio. O escalar medidas de salud pública, por ejemplo. Quiero que las personas vuelvan a utilizar la mascarilla, por poner un ejemplo que muchos estamos viviendo en nuestros países. En el caso, por ejemplo, de que tuviésemos una nueva variante altamente contagiosa de COVID, un caso hipotético, por supuesto estoy hablando. Si ese es el objetivo al que deseo comunicar para que las personas adopten esta medida, por ejemplo, ese es el punto de la respuesta que voy a dar
en la primera pregunta, ¿qué es lo que yo deseo comunicar? ¿Hacia dónde quiero llevar el comportamiento preventivo de la comunidad, del público, en un escenario que me interesa trabajar en este ejercicio? Para los colegas que de pronto se están uniendo en este momento al webinar, estamos en un periodo corto que ya casi va finalizando para realizar un ejercicio. En el chat pueden acceder al link del ejercicio que no tienen que mandar necesariamente en este instante preciso, pueden enviarlo más tarde. En ese link también van a encontrar una presentación con ciertas instrucciones que van a guiar este ejercicio, que los invitamos a que realicen y estaremos volviendo en 1 o 2 minutos aquí a la sesión principal. Muchas gracias.
Colegas, pues siendo las 6:55 sobre la hora, aquí en Washington, D.C., 5 minutos antes de las 11, quisiera pasar un poco a los mensajes finales de este webinar de 3 días, haciendo de nuevo la claridad, dándoles la orientación que no es necesario que hayan terminado o que terminen el ejercicio en este momento. Tienen, este link está abierto para cuando ustedes puedan tener ese momento de reflexión y revisar las presentaciones que acompañan las instrucciones del ejercicio y contestar un poco las preguntas, al igual que los ejercicios que tuvimos en el día 1 y en el día 2. No hay respuestas incorrectas. Realmente lo que queremos generar es una reflexión, un proceso interno de enfoque hacia un objetivo de comunicación única o SOCO, que se llama normalmente en la comunicación, para comunicar la ciencia, para comunicar medidas de salud pública, para enfatizar comportamientos preventivos o adopción adaptación o adopción de nuevos comportamientos preventivos ante cierta amenaza o evento de emergencia de salud pública. Con este día terminamos. Quisiera recordarles a todos que vamos a tener en un link de la página web de OPS que estarán recibiendo la próxima semana toda la información que hemos tenido en estas 3 jornadas, incluyendo las presentaciones, incluyendo las traducciones de las presentaciones, los videos de las presentaciones, también las agendas de cada día las vamos a agrupar en un vínculo abierto en la página web de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, hoy les estuvimos compartiendo en el chat un link a un Drive, que es una página, digamos, mientras hacemos todo el setup de la página pública que tendremos la próxima semana. Le pido a mi colega Jimena Terrazas que les vuelva a poner en chat del Drive que tenemos momentáneamente con los materiales que no están traducidos todavía, pero que iniciaremos la traducción para que ustedes puedan tener toda la información a la que nos estuvimos remitiendo en estos 3 días. También quisiera de pronto aprovechar esta oportunidad para comentarles que desde el Departamento de Emergencias en Salud, la intención del equipo de comunicación de riesgo, de los equipos técnicos, como es la unidad de gestión de amenazas infecciosas, la unidad de preparación de países, la intención es este año llevar este evento, digamos una adaptación de este evento de forma presencial a los países, y ese será el caso, y ya van a empezar a recibir la comunicación. El primero que vamos a tener va a ser en la subregión de Centroamérica, y muy prontamente muchos de ustedes recibirán esa comunicación. Ese taller será a finales de marzo de este año, y luego nuestra intención es continuar con una metodología subregional presencial para Suramérica y luego también para el Caribe. Entonces, este 2023 era la oportunidad de, digamos, queríamos abrir este espacio para iniciar con un primer contacto y una primer sensibilización en línea, pero la intención es que podamos tener estas reuniones presenciales desde la OPS en lo que va a transcurrir del 2023 en grupos de países. Entonces, con ese mensaje y esa buena noticia les dejo. Quisiera cerrar, agradecerles a todos de nuevo su participación y invitarlos a que revisen su correo la próxima semana, porque les llegará la información que acabo de mencionar con el vínculo y las grabaciones, además de una encuesta para valorar un poco el contenido de este curso y que tengan la oportunidad de dar una retroalimentación. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y quedamos en contacto prontamente. Andrea, no sé si quieres dar un saludo final. No, muchísimas gracias en nombre del equipo de Influenza también. Gracias, Tania, por todo el soporte, el apoyo, y no, quienes puedan, invitaría a que enciendan sus cámaras, y pues muchas gracias a todos. Esperemos que sea de gran utilidad. Gracias, Sara, gracias, Lian, gracias, Jimena, gracias, Tania. Chao, gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias.